Tócanos, Señor, que este sea también un tiempo para que la palabra de Dios toque nuestro corazón. Muy buenos días, sean todos muy bienvenidos a este tiempo de compartir la palabra de Dios, que para nosotros es fundamental, y por eso siempre al iniciar pedimos en oración que sean las palabras de Él, que sea su Espíritu Santo quien nos hable, porque es fundamental entender que no son nuestras palabras, que nuestro propósito es entender, comprender la palabra de Dios. Eso, creo yo, tiene también mucha coherencia con lo que veníamos cantando, con las alabanzas, y en especial con esta última que Katy y Hugo nos han guiado en entonar, en decir: Señor, muéstrame también cómo eres tú, cómo es tu corazón. Háblame a lo más profundo también de mi ser, para que yo pueda ver como tú ves. Y eso no ha cambiado, sigue siendo el propósito, no fue solo la visión del año 2020, sino que debe ser la visión de continuo en nuestra vida, el poder ver las cosas como las ve el Señor. Por eso tenemos una canción que nos ayuda a reflexionar en ello, y algunos de ustedes la conocen, de nuestro amigo Santiago Benavides. ¿Cómo es la mirada de Jesús? ¿Cómo ve Jesús? ¿Cómo vería Jesús las cosas en la cotidianidad, en lo que pasa a nuestro alrededor? ¿Cómo lo vería Él? ¿Cómo vería Jesús esta pandemia, cierto? ¿Cómo vería Jesús el inicio de un nuevo año? ¿Sería de pronto la carga de la pesadez del año anterior, o las angustias de uno nuevo? ¿O cada uno de nosotros podemos, a través de lo que dice la palabra, darnos cuenta de que la mirada de Jesús es bastante positiva sobre todas las cosas, sobre lo que le aconteció a Él y sobre también lo que nos acontecería a nosotros? Porque sin lugar a dudas, ese aspecto de compañía que Él ofrecía lo ha cumplido. Dijo: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Así que quedémonos con eso, quedémonos con esa imagen y con esa visión de un Dios que está cercano a nosotros, que, como lo podemos decir en una canción, Tócame, realmente así lo podemos entender. Él nos toca, Él hace parte de un cambio. Lo que hacían los líderes en la antigüedad era alejarse de todo el mundo, pero por el contrario, Jesús toca a las personas que nadie se atrevería a tocar, y nos ha tocado a nosotros, se ha acercado a nosotros, y qué bueno que podamos nosotros hoy compartir de esa visión maravillosa de un Cristo que cambió y transformó al mundo, que antes de irse dejó un mandato, ¿cierto? Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Ese es para nosotros el mandato fundamental de lo que significa ser iglesia, ¿cierto? Todavía hoy nosotros hacemos parte de ese mandato, porque el ir implica, como ya lo hemos dicho tal vez en otras ocasiones, un imperativo de algo que se tiene que hacer, que se debe lograr. Y en eso estamos nosotros. Por eso le apuntamos a la visión, pensando que eso es lo que el Señor espera de nosotros, lo que ha pedido de nosotros. Se resume seguramente en el primer mandamiento, ¿cierto? Amar a Dios sobre todas las cosas, pero Jesús dijo: y el segundo es así, amar al prójimo como a ti mismo. Y parte de ese amor al prójimo es llevarle la palabra de Dios, llevarlo a Cristo. Parte también de ese cumplimiento del gran mandamiento, ¿cierto? De lo que significa para nosotros la gran comisión, que es llevar el Evangelio a toda criatura. Así que lo hemos expresado de una forma básica, ¿cierto? Como iglesia decimos: alcanzando el mundo para Cristo, una persona a la vez, porque entendemos que nuestro alcance es ese, ¿cierto? Lo que abarcamos, lo que podemos lograr con facilidad, de acuerdo al plan y al propósito del Señor, es alcanzar uno a la vez. Ahora, no uno por única vez,
¿cierto? Por eso tenemos que aclarar muchas veces la visión. Está expresada de esta manera, así como ustedes lo vieron en la imagen, pero tiene un componente que es el reconocimiento de que no es una sola vez en la vida, no es que yo alcancé a alguien con la palabra de Dios, le compartí el evangelio, lo llevé a ser un discípulo de Cristo y ya no más, se me olvidó, nunca más volví a verlo. No es más, no es solamente esto, es más, es llevarlo en un caminar con Cristo, como lo hace un padre con su hijo, que tienen diferentes etapas, ¿cierto? Hay un momento en el que uno le da la mano al niño, pero a veces hasta llega el momento al final de la vida en que el niño se convierte en el adulto que le da la mano al anciano, ¿cierto? Así es la vida espiritual también. Hay un momento en el que nosotros podemos compartir de la palabra con los que estamos evangelizando o con aquellos que estamos discipulando, que es como si los lleváramos de la mano, como un niño. Pero es maravilloso cuando nosotros podemos ver el crecimiento y el desarrollo espiritual de esos niños, de esos hijos espirituales, que después nos pueden dar la mano a nosotros y nos van a guiar, nos van a ayudar, nos van a conducir en el camino. Eso es un proceso natural, pero también es un proceso que se ve reflejado en el discipulado. Es lo que nos debe guiar a entender la misión de la iglesia. Es separar y claramente ver reflejado en lo que hacemos, que entendemos cuál es la visión, ¿cierto? El por qué hacer las cosas, y también la misión, que significa el cómo lo hacemos, ¿cierto? Cómo llevamos a cabo esa visión. Y de eso se trata entonces el tema que vamos a compartir hoy, de la misión. Esta imagen que pues es muy sencilla, pero que llama la atención, ¿cierto? Como la iglesia se arrodilla, se hinca y le lava los pies a la tierra. Eso para nosotros debería ser poderosísimo, un mensaje visual que trae un contenido mucho más grande que solo la imagen, que nos hace pensar, bueno, ¿y cómo cumplimos nosotros y cómo desarrollamos nosotros esa misión que nos ha encomendado el Señor? Pues vamos a mirar cómo lo hicieron los creyentes, cómo lo han hecho los cristianos en la historia de la humanidad. Y claro, especialmente pues vamos a mirar en el libro de Hechos hoy, la lectura que corresponde, que es la base para el tema que vamos a compartir, Hechos en el capítulo 2. Y leeremos de los versículos 38 hasta el 47, hasta finalizar el capítulo 2. Esta es una base fundamental de lo que es el inicio de la iglesia, la predicación del apóstol Pedro junto con los otros apóstoles que estaban compartiendo allá en Jerusalén el mensaje, y que da como el puntapié inicial al crecimiento de la iglesia. Vamos a ver de qué forma se dio, ¿cierto? Y cómo a posteriori, después de esto, la iglesia siguió desarrollándose ya con un plan, con un derrotero, con algo que debía seguirse. Así que les invito a tomar sus Biblias, a buscar en Hechos capítulo 2, yo leeré en la versión Reina Valera, si ustedes tienen otra versión, posiblemente tengan algunas palabras diferentes, pero va a encontrarse el mismo contenido. Dice en el versículo 38 de Hechos 2, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada uno en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia
los que habían de ser salvos. Oremos. Bendito Padre, te damos gracias por esta palabra. Es una palabra fundamental, es el mensaje que nos da la base por lo que después y con el correr de los años se ha seguido haciendo como iglesia. Y te damos gracias, Señor, porque podemos escudriñarla hoy, sabiendo que tú a través de tu Espíritu Santo trae un mensaje fresco, un mensaje que nos sigue impactando, que nos va a seguir ubicando en el derrotero adecuado, en el plan tuyo para la iglesia, porque no es nuestra iglesia, es tu iglesia. Y por eso nosotros necesitamos es tu guía, tu dirección. En tus manos quedamos pidiendo que tu Espíritu Santo oriente mis palabras para que no sean las mías, sino que provengan de ti y sea la palabra que todos podamos aplicar en nuestra vida esta semana, este año y en nuestra vida. Eso lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, esto que encontramos nosotros aquí puede ser la mejor descripción de lo que fueron los primeros cristianos. Sin embargo, todavía ni siquiera se les había llamado cristianos. Más adelante en el libro de Hechos encontramos el momento en el que empiezan a llamárseles cristianos. Encontramos, por ejemplo, en el capítulo 9 que se les dice los del camino, pero fue más adelante que ya empezaron a llamarse cristianos. Hoy todavía pues muchas personas no tienen mucha idea clara, ¿cierto?, sobre qué significa ser cristiano. Algunos piensan en religión. Nosotros creemos que es una relación, y es una relación con el que da origen al nombre, Cristo, cristiano, seguidor de Cristo, alguien que está en relación con el Señor Jesús o el Señor Jesucristo. Así que estos primeros cristianos, aunque no tenían ese nombre en este momento, sí fueron, como lo vemos en este capítulo 2, los primeros convertidos que se arrepintieron, que reconocieron que lo que había pasado estaba mal, que a Jesús lo habían rechazado. Ellos mismos, seguramente muchos de ellos habían gritado: ¡crucifícale! ¡Crucifícale! Unos pocos días atrás, solamente 50. Pero nosotros podemos ver que empezaron a desarrollar una vida que notaba una diferencia, que había un cambio. Y eso es de lo que se trata, ¿cierto? Una vida que está siendo cambiada, que está siendo transformada. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de pecados y para el Espíritu Santo, para que pudieran tener ese cambio y esa transformación. Es de lo que el apóstol Pablo después habla: ustedes no sean llenos, ¿cierto?, de las cosas de este mundo, sean llenos del Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo haga una obra en sus vidas y ya no tengan ira, enojo, contiendas, disensiones, sino más bien ahora tengan ustedes el fruto, ¿cierto? Gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza, dominio propio. Todo esto que hace parte del regalo de Dios. ¿Que inicia cómo? Con un cambio y una transformación. El arrepentimiento es un cambio, es una transformación, es dejar de ir para cierto lugar y trasladarse hacia otro, es dejar de estar en contra de Dios y ahora estar a favor, en orientación a Él, de acuerdo a su palabra, de acuerdo a sus designios, de acuerdo a lo que Él nos ha indicado. Y de eso se trata entonces ese arrepentimiento. Entonces nosotros lo que vemos es que aquí hubo un cambio, una transformación en un pueblo, ¿cierto?, en un grupo de personas que pocos días atrás estaban más bien buscando la forma de destruir a Jesús y que ahora entienden que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y eso los lleva entonces a vivir de una manera diferente. Pero es bien interesante cómo hay una promesa que se da y que está en el versículo 39 y hace parte de la introducción que también está dando Pedro a la visión cumplida a través de la misión de estos creyentes. Atentos a esa frase, ¿cierto? La visión cumplida a través de la misión de ellos. ¿Cuál es esa misión? Entonces, el de ir y de llevar este mensaje. ¿Y cómo lo hacemos? Pues entendiendo que no fue dado solamente para estos primeros cristianos. Dice el versículo 39, porque para vosotros es la promesa, ¿cierto?, para los que estaban ahí escuchando, para aquellos que ya habían
hecho un cambio en su vida, que se estaban arrepintiendo, ¿cierto? Que estaban viendo cómo lo que habían hecho en el pasado era algo que los alejaba de Dios, y cómo ahora ese Cristo que fue entregado allá en la cruz los acerca a Dios. Es para ustedes, dice Pedro, la promesa, pero también para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Por eso en la imagen nosotros vemos el planeta Tierra, el mapa mundi, porque esta promesa es para todos los que el Señor llamare, para todos los que van a escuchar el mensaje, así como lo escucharon ese día, así como lo pudieron ver reflejado también en las vidas de aquellos que fueron cambiados, que fueron transformados. Así que esta promesa es para todos. Y se notó entonces que este grupo de personas lo comprendió bien, porque impactaron el mundo. A partir de este llamado de Pedro a que llevaran este mensaje a todos los que el Señor llamare, vemos cómo la palabra se multiplicó. En una historia muy rápida ahí en el capítulo 8 de Hechos, Felipe es llevado por el Espíritu a alguien que está en un carro, va de regreso a su tierra, Etiopía, en África, y el Espíritu lo lleva a que le comparta la palabra, y este hombre es transformado también en su manera de pensar. No sabía de quién estaba hablando el profeta Isaías, pero Felipe le explica: ese que fue como oveja, mudo, llevado al matadero, es Cristo Jesús. Este hombre entonces dice: pues aquí hay agua, ¿por qué no puedo ser yo bautizado? Es bautizado y no se devuelve hacia Jerusalén, sino que sigue su camino, sigue hacia Etiopía, hacia donde iba. Él era funcionario de la reina. Pues nos dice la historia, y esto corroborado y además parte de una investigación que pude ver a través de Nat Geo, que en esos primeros años después de que este hombre, este funcionario etíope, llegó a Etiopía, el impacto en toda la nación fue impresionante. Todavía hoy se habla de creyentes cristianos que hacen parte de ese fuego del primer siglo. Todavía hoy se escucha dentro de los anales de la historia de Etiopía de un momento en el que casi toda la nación se volvió al Señor. Y hay una base fundamental de la cual, claro, no hablan demasiado hoy en día los medios de comunicación, pero se menciona, ¿cierto?, que hasta uno de los apóstoles estuvo y llegó allá a Etiopía. No sabemos, no hay mucho resguardo de la historia, y algunos de esos textos que guardaban cierto recuentos de lo que pasó en la historia de la humanidad, pues se han ido perdiendo, se han ido desmoronando, porque algunos fueron guardados en papiros escritos que después con el tiempo se destruyeron. Otros dicen que fueron destruidos también en un incendio muy famoso en la biblioteca de Alejandría, que resguardaba millones de volúmenes de historia. Pero la palabra de Dios se ha mantenido, y aunque nosotros no podemos dar completa fe de qué pasó después de que se fue ese etíope, lo que sabemos es que es un ejemplo de los muchos que hay de personas que fueron impactados por el Evangelio, por el mensaje, y cómo ellos lo llevaron también a sus propias naciones. El mundo fue impactado porque solamente 300 años después, más o menos en el 325 después de Cristo, hay un emperador romano, Constantino, que también ve al cristianismo de una manera especial, de una manera diferente. Ve a estos creyentes que dentro de lo que él sabía había sido toda la persecución de los romanos, porque él hacía parte ahí en ese momento del imperio romano, y sabían y conocían todo lo que en la historia le habían hecho a los cristianos, cómo los habían perseguido, cómo los llevaron al Coliseo romano, cómo los convirtieron en antorchas humanas para encendidas, ¿cierto?, quemándolos e iluminar a Roma. Él es impactado también por ese mensaje, y aunque nosotros diríamos pues fue el comienzo del fin, no podemos desconocer que fue a raíz de estos cristianos, estos primeros cristianos que llevaron el mensaje, que un hombre como Constantino recibió la palabra.
y después convirtió el cristianismo como la religión del imperio. Por eso yo lo menciono como para algunos puede ser el comienzo del fin, ¿cierto? Porque en vez de animar a la iglesia a convertirse en sal y luz, muchas veces nosotros vemos en la historia de lo que sucedió a partir de Constantino, que la iglesia se conformó al mundo, se conformó al imperio y se alegró de ahora ser los que llevaban la batuta y ahora convertirse en el imperio, y se desvió del plan y el propósito que el Señor había dado. Sí, es verdad que a partir de ese mismo año, más o menos del 325 después de Cristo, las cosas empezaron a cambiar. Esto que para nosotros es un mensaje muy claro, muy sencillo, ¿cierto? Para que ustedes sepan qué deben hacer, bautícese cada uno. Después del arrepentimiento viene el bautizo. Y la gente lo entendió muy bien, ¿cierto? Ellos recibieron la palabra, dice el versículo 41, y fueron bautizados. Y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Tuvo que haber sido un tremendo bautizo colectivo, todos los apóstoles bautizando personas. Yo solo de imaginarme esto, ¿cierto? De ver esa imagen de un grupo de personas tan maravilloso que están llegando a los pies del Señor, pues nos hace pensar qué hermoso que fue el inicio de la iglesia. Pero después cambió y empezamos a ver variaciones. Ya no era importante que los grandes fueran bautizados, sino que se bautizaron ya infantes, algo que no pasaba desde el principio. Esto era el mensaje recibido por gente que podía entenderlo y que reaccionaron a ese mensaje. Entonces nosotros vemos cómo en la historia fueron cambiando las cosas. Ya no era la primera iglesia que se reunía en el templo y en las casas, sino que se empezaron a construir templos por todos lados. El templo, cuando dice el templo y en las casas, es porque había uno solo, era en Jerusalén donde ellos iban a compartir la palabra. Pero después, cuando el apóstol Pablo está predicando, por ejemplo, en las iglesias, vemos que la gente se reunía era en las casas. No había un templo, ya no estaba un templo, porque en Corinto no había un templo como el templo de Jerusalén. Pero la gente sí se seguía reuniendo. Se convocaban para verse y para escuchar la palabra de Dios. Nos dice la historia que iban a lugares abiertos, pero también cuando llegó la persecución se escondían en cavernas, en cuevas. No era tan importante el templo, porque cuando Hechos nos habla de el templo, era el único que había, que era el de Jerusalén. Pero después los cristianos no estuvieron dependiendo de el templo. Y por eso lo que sucedió el año 2020 con esto de la pandemia y las cuarentenas hizo reflexionar a muchos, porque ¿qué es más importante? ¿El templo o recordar que nosotros somos el templo? ¿La iglesia, el edificio, el local o realmente nosotros que somos la morada del Espíritu Santo? Y eso entonces para nosotros debe destacarse como algo muy importante, porque fue una enseñanza vivida por todo el mundo prácticamente, que tuvo que reflexionar sobre qué es tan importante tener la mejor edificación, que tenga todo el lujo, que tenga las mejores luces, el mejor sonido. ¿Y de qué sirvió tenerlo si en las cuarentenas nadie pudo ir hasta allá? ¿Qué quedaba en medio de la cuarentena? Nuestro corazón. Y si este corazón está en el lugar adecuado, si ha sido instruido en la palabra de Dios, entonces se va a mantener así no tenga la posibilidad de reunirse un domingo, 2 o todo un año. Pero gracias al Señor que tenemos estos medios, ¿cierto? Gloria a Dios. Yo pensaba hace 40, 50 años habría sido muy complejo. ¿Cómo nos habríamos visto si no tuviésemos este Zoom que ahora nos permite vernos en tiempo real y que, por ejemplo, nos permitió después de varias semanas darnos cuenta del cambio de Estefanía? ¿Sí? Una vez que nos reunimos como matrimonios, se acercó ahí Luz con Estefanía y todos nos quedamos así como, esa Estefanía la habíamos dejado de ver por unos meses nomás. Pero gracias a Dios que tenemos estos medios que nos siguen conectando.
porque lo más importante no ha cambiado. Debemos seguir cumpliendo con la misión. Y esa misión estaba muy definida claramente. Dice, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Dónde está la doctrina de los apóstoles? Aquí mismo, en la palabra. Sigue estando en el mismo lugar, está todavía con el mismo lenguaje. Ha cambiado algunos modismos, ¿cierto? Para quienes tienen la Biblia Reina Valera 1909, ahí decía empero. Esa forma, ¿cierto?, de hablar caducó, pasó, y entonces, haciendo uso de algo que la Real Academia, por ejemplo, de la Lengua Española sigue ratificando que debería hacer parte de nuestra forma de expresarnos, le llaman la economía del lenguaje. Que las palabras cada vez vayan siendo como más concisas. Entonces, con el correr de los años dejamos de decir empero y ahora decimos pero. Es la misma palabra, el empero o el pero. Pero la Reina Valera 1909 dice empero y la 1960 dice pero. Y son las diferencias que podemos encontrar entre una y otra versión. Pero si siguen siendo la misma, pues allí debería estar el mismo mensaje, ¿cierto? La doctrina de los apóstoles, la que nos guía, la que nos orienta permanentemente sobre cómo vivir la vida cristiana. No es lo único que hay allí, está también la comunión unos con otros. De eso se trata entonces la iglesia, ¿cierto? Del poder compartir unos con otros, vernos en situaciones que son de la cotidianidad. Y puse esta imagen de Caburga, aunque seguramente para muchos va a ser de traer un suspiro de y el anhelo de poder estar ya por estas fechas. Estábamos preparándonos para viajar al sur, a estar en ese maravilloso lugar, en ese hermoso campamento para compartir juntos la comunión que nos hace poder ver a nuestro hermano con otros ojos, de otra forma. Lo vemos en su ropa de cama, por ejemplo. Sabemos más o menos para la mayoría cuál es el pijama que se usa. Y cuando corren los días y entonces uno dice, no, pues yo no quiero llevarme toda la ropa sucia, empezamos a lavar la ropa y la extendemos ¿en dónde? Pues no se puede en las habitaciones, las extendemos ahí afuera. O después de ir a la playa y llegar con la ropa de baño, el traje de baño, lo extendemos ahí. Entonces, yo lo he mencionado, esto es una situación de la comunión. Y uno dice, eso es demasiado íntimo, ¿cierto? Claro, pero eso es lo que pasa en la comunión, cuando nosotros podemos compartir cosas que son hasta tan íntimas, los alimentos, vernos compartir los alimentos, comerlos juntos en la misma mesa. Por eso es tan bueno cuando no nos quedamos, ¿cierto?, como con la escritura de una mesa, y aquí es el primer domingo que empezamos a almorzar, este es mi lugar, y el último también sigue siendo el mismo lugar, no, sino que variamos, nos damos vueltas y compartimos con unos y con otros. La comunión maravillosa. No se vive solo en Caburga, solamente que lo remembro, ¿cierto? Lo estoy recordando porque es lo que pasa cada año por esta época, pero aquí también cuando hemos tenido oportunidades de comunión, las hemos disfrutado. Allí en la parcela de Locañas, o cada vez que al finalizar nuestras reuniones podemos tomar un cafecito, un quequito de esos deliciosos que hace Meche, o los que llevan otras personas y que podemos compartir. La comunión hizo parte fundamental del pueblo de Dios. Pero también el partimiento del pan. Y eso para nosotros pues tiene doble implicación, porque a veces pensamos pues solamente es como comer, el compartir comida, pero también es cierto que el partimiento del pan es una estructura verbal que se identificó en el principio con la Santa Cena. La Santa Cena, de la cual compartimos nosotros regularmente. Ya lo he mencionado varias veces, ojalá pudiéramos hacerlo más regularmente todavía, todos los domingos, pero lo compartimos una vez al mes. Y el pueblo de Dios desde el principio en la historia de la iglesia ha compartido la Santa Cena. El partimiento del pan ha hecho parte fundamental de lo que es y hace la iglesia. Y en las oraciones.
Claro, las oraciones, que son para nosotros la respiración, la comunicación con el Señor. En doble vía, porque además de que nosotros le expresamos a Él nuestros anhelos, nuestros deseos, nuestras peticiones, nuestras solicitudes, nuestras necesidades, Él nos responde también a través de su palabra y con los grandes milagros y las grandes señales que hemos visto. Sabemos entonces que esto es lo que hicieron los primeros cristianos. Yo me pregunto, ¿la pandemia hizo que nosotros perdiéramos la misión? ¿Dejamos de hacerlo? La pandemia nos impidió que pudiéramos seguir cumpliendo con este plan expresado a través del libro de Hechos, que fue lo que hicieron los primeros cristianos. Díganme ustedes, ¿sienten que en el 2021 no pudimos cumplir con este plan expresado en un solo versículo, en el 42, de esta manera? Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Es un buen momento para reflexionar, ¿cierto? ¿Pudimos seguir desarrollando nuestra misión como iglesia aunque estuvimos casi todo el año en cuarentenas? Pues para esta pregunta, ¿será que pudimos nosotros vernos impedidos por la pandemia? ¿La pandemia nos dejó maniatados? Pues yo digo, por supuesto que no. Y ahí tenemos unas imágenes que nos van a dar fe de que estuvimos cumpliendo con la misión durante todo el año 2020. Tuvimos reuniones de matrimonios por Zoom, y no solamente nosotros como iglesia, sino que logramos integrarnos con otros hermanos en la fe, con los hermanos de Valdivia, con los hermanos de Temuco, con quienes se pudieron y se quisieron conectar también. Tuvimos la oportunidad entonces durante este año de seguir desarrollándonos y estudiando la doctrina de los apóstoles. El Instituto Bíblico siguió reuniéndose semana tras semana. Tuvimos la oportunidad de compartir la Santa Cena cada primer domingo del mes. Ningún domingo faltamos. El primer domingo de cada mes del año 2020 compartimos la Santa Cena. Puede ser que algunos no la hicieron en su casa, pero instruimos cómo se hacía el pan, mostramos cómo se hacía el vino. Y para cada uno de nosotros, a no ser que se haya olvidado, elaborarlo, hacerlo no era tan complejo. También tuvimos entonces oportunidades de crecer en la oración. Y en esto creo que ya lo hemos mencionado varias veces, todavía con mayor gozo podemos decir, logramos mantenernos todas las noches a las 10 de la noche en un tiempo de reflexión y de oración. Vimos milagros. Vimos personas que estaban postradas, ya sea por enfermedades delicadas o por el mismo COVID, ser restauradas por el Señor. Vimos otras que también el Señor decidió llevárselas. Pero en la oración también nosotros acompañamos a aquellos que eran sus familiares, sus dolientes. Y también ahí vimos testimonios de personas que dijeron, sentí la presencia del Señor conmigo. Claro que no dejamos de reunirnos en grupos pequeños, los jovencitos, los niños recibieron su palabra también adecuadamente para su edad, ¿cierto? A través de las clases de escuela dominical. Hicimos nuestras celebraciones del año, Día de la Madre, Día del Padre, Día del Niño, fiestas patrias, también las celebramos. Bueno, aquí nos dijeron el gobierno, fondéate en casa, pues nosotros hicimos nuestra fonda aquí. Hicimos todo lo que el Señor nos ha llamado a hacer, aunque cada uno estuvo en sus casas. Y muchos de ustedes cumplieron con el mensaje de llevar el Evangelio a todo el mundo, ¿cierto? Muchos de ustedes, lo he visto a través de sus WhatsApp o de sus Instagram, multiplicaron el link, enviaron la invitación
han enviado predicaciones a otros. A través de nuestra página de YouTube, tú puedes entrar, hay unas listas de reproducción y está solamente la predicación. Puedes tomar el link de todo el culto, pero también puedes enviar un link con solo la predicación. También ahí puedes acceder a las enseñanzas que tuvieron los jóvenes, los jovencitos, los juveniles, vencedores y soldados. Están todas las enseñanzas de escuela dominical. Y puedes hacer parte de algo que no ha cambiado ni ha variado solamente por la pandemia. Todavía seguimos siendo llamados a impactar al mundo. Y lo podemos lograr. Lo estamos haciendo y hoy de una forma muy especial, muy increíble. Como lo mencionaba la semana pasada, hoy a través de estas redes estamos llegando a todos los extremos del mundo. Al mismo tiempo, pero también después, cuando tú compartes el link, una persona mañana, pasado mañana, dentro de 2 o 3 semanas o dentro de meses, puede escuchar el mensaje de la palabra. No solamente pensamos en nosotros como iglesia, sino que entregamos apoyos, mercaderías, apoyos económicamente, en efectivo, en dinero. La iglesia trascendió las fronteras y la iglesia siguió cumpliendo con su misión de servir a un mundo que está así desinflado, en decadencia. Está enfermo este mundo, no solamente por una pandemia, está enfermo por el pecado. Es una pandemia peor. Y nosotros somos la iglesia que fue enviada a lavarle los pies a este mundo, a las personas de este mundo, a cambiar y transformar vidas por el poder del Evangelio, el poder de la palabra. Y tú y yo hemos sido llamados a cumplir esa misión. Ya sabemos cuál es la visión: impactar este mundo, ¿cierto? Alcanzarlos, una persona a la vez. ¿Cómo lo hacemos? Llevando la doctrina de los apóstoles, siguiendo la comunión que tenemos todavía, así sea a través de las pantallas, partiendo el pan y orando unos por otros. Seguimos siendo iglesia, como dice la introducción, la forma cambió, pero seguimos siendo la iglesia de Cristo y seguiremos cumpliendo con la misión, porque va más allá de nosotros mismos. Fue Jesús el que vino y nos mostró cómo se hacía. Él nos dio el ejemplo y ahora no solamente pensamos, como dije al principio, en cómo es la mirada de Jesús, sino en cómo lo haría Jesús. Y esa es nuestra motivación. Él nos enseñó cómo hacer discípulos. No era soltar la palabra y ya. Él duró 3 años con estos caballeros, con estos hombres y mujeres que fueron sus discípulos, porque no eran solo los 12, sino que habían siempre muchas personas, y como ya vimos hace unas semanas atrás, muchas mujeres. Todas estas personas que recibieron la palabra lo hicieron a través de un discipulado, y a eso hemos sido llamados, a hacer discípulos y a ser discípulos. Esa es la misión. ¿Cómo la haremos? Ya sabemos cómo. Sin importar que haya pandemia, sin importar que no nos podamos reunir los domingos, seguiremos cumpliendo con la misión que Cristo nos encomendó. Padre, te damos gracias, Señor, por este mensaje, por esta ratificación del por qué estamos siempre atentos a cumplir con la misión. Ya no nos quedamos solamente con qué es lo que debemos hacer, sino que estamos pensando en cómo hacerlo. Y gracias, Señor, porque tú nos dejaste las instrucciones. Seguir en la doctrina de los apóstoles, seguir partiendo el pan, seguir en comunión, seguir orando juntos. Gracias, Señor, porque podemos cumplir con lo que tú nos llamaste a hacer, porque no estamos solos, sino que tú estás con nosotros, y por eso seguimos adelante como iglesia cumpliendo con esta misión. Gracias por el apoyo que tú nos das. Y gracias por estos corazones comprometidos, por tantos
que están aportando constantemente, no solamente en dinero con sus diezmos y ofrendas, sino con su tiempo, dedicándose al cumplimiento de la misión. Hablo del liderazgo de la iglesia, de todos los que participan y ayudan, de quienes envían las canciones, de quienes hacen las enseñanzas, de quienes están administrando, de quienes cuidan de otros, de aquellos que se toman el tiempo de leer las oraciones y de orar por cada una de estas peticiones, de aquellos que le envían un mensaje a alguien y le dicen, ¿cómo estás? Eso es cumplir con la misión. Y todos somos importantes en el desarrollo de esa misión. Así que gracias, Señor, por darnos luz sobre lo que debíamos hacer y por confirmarnos a través de tu palabra que somos tu iglesia, que somos tu pueblo y que tú nos llamaste a impactar a este mundo. Lo haremos porque tú estás con nosotros y por eso te alabo, te bendigo y te doy gracias en Cristo Jesús. Amén.